compartir pantalla. ¿Ya? Muy bien. Como les decía, ¿cierto? Bueno, buenas tardes. La idea de esta clase es ver estrategias de lectura, ¿ya? Que les va a servir, bueno, para lo que es la prueba de transición o cada vez que tengan que leer un texto, ¿ya? Son algunas estrategias que les pueden ser bastante útiles, ¿ya? Bien. Lo primero que quiero comentarles es sobre los hábitos lectores, ¿ya? Hay algunos hábitos que a veces realizamos que no son recomendables. Por ejemplo, hay un hábito que se llama regresión, que es volver atrás antes de terminar de leer un párrafo, ¿ya? No está mal volver atrás en la lectura, eso está bien en general, ¿ya? Lo que está mal es, sin terminar de leer el párrafo, volver a releerlo, ¿ya? Eso no es recomendable, ya eso no hay que hacerlo, ya así que usted no lo haga, ¿ya? Sino más bien, ¿verdad? Siempre terminar la idea primero y después volver a releer. A las personas que se van integrando, por favor, ir apagando los micrófonos, ¿ya? Para no interrumpir, ¿ya? El segundo punto es la vocalización. ¿A qué se refiere eso? Ya que muchas veces las personas cuando no están leyendo en voz alta, ya sino que están leyendo para sí mismas, a veces igual mueven los labios. Eso tampoco es recomendable hacerlo porque te distrae mucho. Ya lo que sí hay que hacer es leer, pensar y ir pensando lo que uno va leyendo, ya, salvo que sea en voz alta, ya. Otra cosa que es muy común son empezar a moverse, ya. Muchas veces estamos leyendo y empezamos a mover las manos, empezamos a mover los pies, y eso tampoco se recomienda, ¿ya? Ya que genera más cansancio más que cuando uno está leyendo normalmente, ¿ya? Lo que uno tiene que mover son los ojos, porque con los ojos se lee, ¿ya? Entonces también evitar esas malas posturas de moverse mucho cuando uno lee, de empezar a mover los pies, las manos, ¿ya? Eso es lo que se recomienda. Y la última recomendación, obviamente, tiene que ver con el vocabulario, ¿ya? Que entre mayor vocabulario tengamos, más fácil se nos va a hacer comprender un texto, ¿ya? Así que esa parte es súper importante, ¿ya? La mejor manera de desarrollar vocabulario, ¿cierto? Es la lectura, ¿ya? No hay otro método, ¿ya? Así que lo invito siempre a leer. Bien, ustedes saben que cada vez que leemos un texto, hay tres estrategias para leer un texto: el antes de la lectura, el durante la lectura y después de la lectura. Eh, Cuando antes que empiecen a leer un texto, siempre ustedes se pueden fijar en los títulos, ¿cierto? Que los títulos siempre sintetizan la idea principal, ¿ya? Preguntarse sobre cuál será el propósito del autor en un texto, cuál será la finalidad por la cual está escribiendo, ¿ya? También acá aparece activar conocimientos previos. Lo de conocimientos previos tiene que ver cómo relaciono el texto que estoy leyendo con aquello que yo ya conozco. Por ejemplo, se me está hablando de un texto sobre el viaje, recordar qué viaje he hecho yo, qué tipo de viaje hay, por ejemplo, viajes físicos, psicológicos, espirituales, ¿ya? Siempre es importante relacionarlo con algo que ya conozcan, por ejemplo, con películas, con otros cuentos, con otros libros, ¿ya? Establecer predicciones, eso igual es súper importante, porque a ustedes les permite anticiparse a lo que va a suceder, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en un cuento o una novela, ustedes pueden ir anticipando lo que va a pasar. Eso de hacer hipótesis de la lectura es súper útil para comprender textos, ¿ya? Algo que están acostumbrados, porque siempre en los libros de estudio siempre aparecen preguntas a los lados de los textos, pero ustedes saben que en nuestra vida diaria eh, no aparecen en los textos con preguntas al lado. Entonces esas preguntas tienen que hacérselas ustedes, pero no tienen por qué escribirlas, sino lo que tienen que hacer es como en la medida que van leyendo, irse mentalmente haciéndose preguntas sobre el texto, ¿ya? Y el segundo punto es el durante la lectura, ¿ya? Y esta estrategia de durante la lectura les permite, ¿cierto?, hacer vínculo con lo que va pasando a lo largo del texto. Les permite hacer inferencias, de sacar deducciones, ¿ya? Al mismo tiempo, las preguntas también son importantes. Las preguntas siempre son importantes en todos los momentos de la lectura. Sobre todo en el segundo, el momento de durante la lectura, preguntarse, por ejemplo, de qué trata el texto, voy comprendiendo lo que voy leyendo, si es un texto narrativo, qué hizo el personaje, qué más se agrega en el otro párrafo. También es importante recapitular. Cuando ustedes si han visto alguna serie, en la serie siempre se recapitula el capítulo anterior, ¿verdad? Siempre se dice capítulo anterior y te hacen como una breve sinopsis de lo que fue el capítulo anterior.
Lo mismo uno debería hacer, ¿cierto?, con la comprensión lectora, que cada vez que estamos leyendo un texto, no volver a releerlo, pero sí pensar en lo que ya se ha dicho. Entonces así vamos construyendo el significado del texto. Y obviamente, si fallamos o tuvimos alguna falla en la comprensión, ir monitoreando, ir haciéndose preguntas nuevamente, ¿ya? Y la tercera parte de la lectura es el después de la lectura, ¿ya? Esta después de la lectura, ustedes ya tienen que, después de haber leído todo el texto, es importante que identifiquen cuál es el tema, ¿ya? En esta clase, en esta sesión vamos a ver, bueno, recordar en realidad, porque esto ya lo vimos el año pasado, cuál es la diferencia entre tema e idea principal y cómo reconocerla en un texto, por ejemplo, ¿ya? También es súper útil resumir el contenido del texto, ¿ya? Sobre todo cuando son textos más extensos. Por ejemplo, imagino que ustedes quieren entrar a la universidad. En la universidad van a tener que leer generalmente artículos, textos mucho más extensos, y ahí les va a servir bastante el resumen. El resumen se hace de las ideas principales de un texto. En ese sentido, por ejemplo, claro, tienen que ir viendo cuáles son las ideas principales, cuál es el tema, y cómo se relacionan, y a partir de eso se construye el resumen, que es una síntesis, ¿ya? Y eso mismo le ayuda a identificar la estructura del texto, porque ustedes saben que no es lo mismo una noticia, no es lo mismo un texto argumentativo, no es lo mismo, no son lo mismo los textos literarios, por ejemplo, no es lo mismo un cuento que un poema o que una obra de teatro, ¿ya? En ese sentido, cada tipo de texto tiene su propia estructura, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? En el caso de la noticia, ustedes saben que tiene un epígrafe, un título, una bajada de título, lea, ¿cierto? O entradilla, perdón, y el cuerpo de la noticia. Y en el caso del cuento, ¿cuál era la estructura de un cuento? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es la estructura de un cuento? Chicos, chicas, ¿cuál es la estructura de un cuento? Inicio, ¿cierto? Desarrollo, clímax y desenlace, ¿verdad? Lo mismo que para el género dramático, ¿ya? Ir recordando eso, que es importante el momento de leer, ¿ya? ¿Cómo debemos enfrentarnos a un texto? ¿Ya? Comprender un texto implica varias cosas. Implica estar atento a lo que estamos leyendo, ¿ya? En ese sentido, intentar no distraerse. Siempre es súper recomendable, yo también a veces he cometido ese error de estar leyendo algo y estar escuchando música, por ejemplo, pero eso no es recomendable, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces la música, sobre todo cuando es música con letras, ya nos distrae. Entonces uno no está 100% atento a lo que dice el texto. Ya por lo mismo la PSU o ahora la prueba de transición lo hacen más allá de por la copia de no usar teléfono ni nada, es más bien para no distraernos, para que no hayan elementos de distracción, ¿ya? Otra parte importante es la decodificación del mensaje, es decir, si el mensaje se entendió o no se entendió, y eso implica hartas cosas, ya desde el vocabulario, del manejo del idioma, en fin. Por ejemplo, cuando ustedes están aprendiendo otro idioma, supongamos el inglés, ya, me imagino que a veces le ha pasado que hay palabras que desconocen o ciertas formas de estructuras gramaticales que no conocen, ya, entonces por lo mismo a veces se les hace más difícil entender lo que quiere decir el texto, ya. Lo mismo puede pasarnos en el español, pero es más común que nos pase cuando intentamos aprender otro idioma, ¿ya? Interpretar el sentido del texto. ¿A qué apunta esto? A veces los textos es súper fácil identificar el tema, la idea principal, porque está literal. Pero ¿qué pasa cuando el texto tiene su tema, su idea principal implícita? Cuando tienen que buscarla, cuando no está literal en el texto. Ya ahí tienen que tomar algunos elementos del texto, algunas marcas del texto, para poder sacar conclusiones de este, ¿ya? Y por último, para que realmente se haya comprendido un texto, tienen que ser capaces de evaluar el texto. ¿Y cómo se hace eso? Evaluar tiene que ver con hacer un comentario crítico, un juicio crítico, es decir, no basta decir me gustó o no me gustó algo, sino que fundamentarlo. Y la mejor forma de fundamentar si están de acuerdo con el autor o no, es siempre usando marcas del texto o marcas textuales, ya que son las marcas, ¿verdad?, que les permite armar su argumentación. Hasta ahí súper bien, ¿verdad? ¿Van bien hasta ahí? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ya, muy bien. Cualquier cosa me dicen. Ya. Por otro lado, ¿cierto? Otra estrategia, que esto les va a servir mucho para la universidad o el instituto o lo que quieran seguir más adelante,
ya les va a servir el hecho de, me imagino que lo hacen, pero igual les puede servir, que resaltar, ¿cierto? Destacar, subrayar, sí, pero no se subraya todo. Lo que tienen que subrayar, acostumbrarse, es subrayar lo más importante. Ya no todo es importante en un texto. Ustedes saben que hay ideas principales y secundarias, ¿ya? Así que ojo ahí, ya no se subraya todo prácticamente en un texto, ¿ya? Bien, vamos a poner en práctica esta estrategia, ¿ya? Y en el siguiente texto. Dice así. Un hermoso vestido, un sabor exquisito, una obra elevada. Todos producen momentos de intensidad que repentinamente nos apartan de lo habitual y nos transportan a un estado de insularidad, un estado que es como lejano, ¿verdad? Y autonomía, independencia, ¿cierto? Al imponernos la inquietud productiva de una oscilación entre la percepción sensual y la experiencia conceptual. Si se fijan, como vamos a ver ahora, ¿cierto? El tema se encuentra con la pregunta ¿de qué trata el texto? Este texto, si nos hacemos esa pregunta, aborda el tema de los sentidos, ¿verdad? Aborda el tema de que no percibimos lo mismo a través de los sentidos que con nuestra mente. Ya por eso habla de percepción sensual, que viene de sentido, y la percepción de experiencia conceptual, que es como lo cognitivo. ¿Ya? Bien, estrategias. Por ejemplo, para hacer un resumen, que a veces cuando los textos son mucho más extensos, siempre es bueno hacer resúmenes, ya, como les decía, es importante destacar o subrayar. Por ejemplo, acá, ¿qué nos ayuda a hacer un buen resumen? En ese mismo párrafo tenemos un hermoso vestido, un sabor exquisito, una obra elevada, que son los ejemplos, ¿verdad?, de los momentos de buen gusto, ¿verdad?, o de percepción sensual, con los sentidos. Nos apartan de lo habitual, ¿verdad? Al imponernos una oscilación entre la percepción sensual y la experiencia conceptual. Eso sería, ¿verdad?, las palabras clave de ese párrafo para armar, para armar un resumen. Y en síntesis nos quedó así. Un hermoso vestido, un sabor exquisito, una obra elevada, nos aportan de lo habitual, nos apartan de lo habitual al imponernos una oscilación entre la percepción sensual y la experiencia conceptual. Es decir, lo que se hizo ahí es un mismo párrafo, simplificarlo, sintetizarlo. Y si eso ustedes lo hacen en contextos más extensos, por ejemplo, cuando estén aprendiendo un nuevo contenido en alguna asignatura futuro, ya siempre es útil resumir. Los resúmenes son siempre muy buenos, ¿ya? Bien. Eh, Además del resumen, que es cierto que en el resumen, como decíamos, extraíamos las ideas más importantes del texto, ¿ya? Además de eso, claro, que podíamos subrayar, extraer textual algo, usar, también tenemos, por otra parte, la paráfrasis. ¿Qué es parafrasear? Ustedes saben que parafrasear es explicar en nuestras palabras aquello que se dice en un texto, ¿ya? Pero tenemos que ser capaces de centrarnos en lo más importante, ¿ya? Un buen parafraseo o paráfrasis siempre se centra en lo más importante, ¿ya? De todas maneras, ¿ya? Bien, veamos el mismo ejemplo, no, perdón, otro ejemplo donde podamos hacer un parafraseo. Por ejemplo, el texto Arturo Uslar Pietri se ha replegado. Dice así: su columna Pizarrón, con 50 años en los medios impresos, ha dejado de salir. Mal ejemplo para uno que se inicia en la palabra escrita y en la vida, que quiere hacer escritura y alma en los diarios o revistas. No obstante, he aprendido leyendo la obra de Uslar. Su libro Valores Humanos, que también fue un programa televisivo, me enseñó que el escritor no debe temer dejar en claro su cultura, sus lecturas y convertir el lenguaje en una pedagogía y en una poética. Me ilustró que para ser escritor de ensayos no hay que rehuirle a los temas. Cualquier tema es bueno si uno está dispuesto a darle importancia, por más inconveniente que éste sea. ¿Cierto? Eso de que Arturo Uslar Pietri, ¿cierto?, se ha replegado, ya sabemos que se ha mantenido alejado o se va a mantener alejado ahora con las columnas o no va a seguir haciendo columnas de opinión. ¿Ya? Veamos cómo quedaría el mismo texto si lo resumimos. Por ejemplo, las palabras claves de ese texto era pizarrón, ¿cierto? Que era la columna de opinión de este señor, que ha dejado de salir. Ha dejado de salir significa que ya no se va a publicar más. Entonces, por lo mismo, con esas dos palabras, la persona que hace este resumen dice lo siguiente: se acabó la columna de Uslar Pietri. ¿Ya? A ese resumen, él puso en sus palabras el título, que también se puede hacer, ya que es lo mismo que decir lo que Arturo Uslar, ¿cierto?, se ha replegado.
Después dice mal ejemplo para uno que se inicia la palabra escrita, o sea que había muchos seguidores de él, ya por lo que se ve, y que, claro, y había mucha gente que aprendía de la escritura de este señor. Y ha aprendido leyendo la obra de Uslar, ¿cierto? Habla de valores humanos, que también fue un programa televisivo, y convertir el lenguaje en una pedagogía. Él todas esas palabras que subrayó, que es lo mismo que pueden hacer ustedes, las toma y hace su resumen. Y quedó así su resumen. La columna Pizarrón de Arturo Uslar Pietri estuvo 50 años en la prensa y dejó de circular. Eso es malo para quien se inicia en la prensa escrita. Sin embargo, aprendí mucho leyendo a Uslar. Su libro y programa de TV Valores Humanos me enseñó que el escritor debe ser valiente y mostrar su cultura de manera pedagógica y ética, por lo que no debe temer a ningún tema. Si se fijan, fue súper útil, ¿verdad? Porque un texto que era un poco más complejo se simplificó bastante al hacer un resumen. ¿Ya? Y la persona que hace el resumen puso hartas palabras que eran como sinónimos de lo que salía también en el otro texto original, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de parafraseo, ¿ya? Del teatro medieval. Por ejemplo, este párrafo. El teatro de la época medieval, siglo V al siglo XV, que es lo que dura la Edad Media, se configuraba especialmente en dos tipos de realizaciones artísticas: la puesta en escena y actuación de situaciones propias de la vida cotidiana, y la encarnación de anécdotas y representación de pasajes propios de los misterios litúrgicos, los relatos del mundo cristiano y los dogmas de la Iglesia. Si se fijan, ese párrafo está hablando de la Edad Media y las formas de teatro que había en la Edad Media, ¿ya? Entonces, no es necesario hacer un resumen. Si ustedes captan las ideas principales de ese párrafo, pueden explicarlo en sus palabras, como se hace acá. El teatro medieval se mueve dentro de dos tendencias: las representaciones de la vida real y acciones de la vida religiosa. Entonces, un mismo párrafo que podría haber sido más complejo se simplifica, perdón, al hacer una paráfrasis o al hacer un resumen. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Va quedando claro? ¿Ustedes ocupan estas técnicas o no de resumir, de parafrasear? ¿Hacen esas técnicas o no? De subrayar, Sí, ¿ya? Es importante que la ocupen, ya son bien útiles. Otra técnica que es bien útil igual se llama clarificar, ¿ya? ¿Para qué sirve clarificar? Como el nombre lo dice, es para aclarar un punto del texto que sea confuso. Esto les va a servir bastante en la universidad, así que espero que lo usen, ¿ya? Por ejemplo, cuando estén aprendiendo un nuevo contenido, ya haya un tema que ustedes no manejan, o sea, que nunca han escuchado, qué sé yo, ya anotar esos conceptos y buscarlos después. Entonces ustedes leen el texto que les pidan leer, ya una primera lectura, pero a la vez van marcando y van destacando aquellos términos que van a profundizar o que van a investigar más. Entonces después ustedes lo investigan esos conceptos, y una vez que lo investigaron, aprenden a qué se referían y después releen el texto. Y al releer el texto, como ya van a manejar esos conceptos que no sabían, les va a quedar mucho más claro, ¿verdad?, de qué trataba el texto, ¿ya? Eso es súper útil, así que les recomiendo hacerlo, buscar a veces los conceptos, las palabras claves que no conozcan cuando estén estudiando algo, ¿ya? Eso en general, ¿ya? Veamos esta misma estrategia en un texto de una filósofa, que es Julia Kristeva, 1988, ¿cierto? Un texto, un párrafo que habla sobre el amor, pero el amor desde la filosofía. La experiencia amorosa une indisolublemente lo simbólico, lo prohibido, discernible, pensable, lo imaginario, lo que el yo representa para sustentarse y agrandarse, y lo real. Es imposible donde los afectos aspiran a todo y donde no hay nadie que tenga en cuenta el hecho de que yo no soy más que una parte. Estrangulada por este nudo apretado, la realidad se desvanece. Yo no la tengo en cuenta y la remito. Cuando pienso en ella a uno de los tres registros, es como decir que en el amor no ceso de equivocarme en cuanto a la realidad. ¿Cierto? Como les decía, ese párrafo habla sobre el amor, pero desde la filosofía. Por ejemplo, aquí pueden haber varios términos que no conocemos, ¿ya? Entonces, primero, ¿cuál es el tema central? La experiencia del amor. Ese es el tema central, de eso trata ese párrafo, ¿ya? Ella clasifica el amor de tres formas, ¿verdad? Que son las que imagínense que ustedes no conocen esos conceptos. ¿Cuáles son las formas? Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Entonces, después ella relaciona estos tres conceptos. ¿Qué tienen en común esos tres conceptos? Es que esos tres conceptos difuminan la realidad. Entonces, ella ejemplifica
qué caracteriza a cada tipo de amor. Por ejemplo, el amor en lo simbólico es un amor prohibido, que es pensable, que es discernible. El amor imaginario, ella lo clasifica como que utiliza el yo, y el amor real lo ve como un imposible donde los afectos aspiran a todo. Eso es lo que ella entiende por amor, ¿ya? Eso era para ejemplificar que lo importante que es separar los conceptos cuando haya un texto que sea más difícil de leer, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí van bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Bien, supongo que sí. Ya, como les decía, hay tres momentos claves dentro de la lectura, que son siempre el antes, el durante y el después de la lectura. ¿Qué me podría preguntar yo, cierto, como lector, o ustedes como lectores, antes de leer un texto? Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de lo que voy a leer? ¿Qué querrá decirme el autor? ¿Sobre qué va a tratar el texto? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Ya? ¿Qué me dice el título? Todas esas cosas son importantes, inclusive antes que ustedes leen el texto, ¿ya? Porque así ya van a tener una idea de qué va a tratar, ¿ya? Y también cómo lo relacionan con algo que hayan visto o hayan leído. Después, cuando ya están leyendo el texto o el durante de la lectura, ¿cierto? Tienen que, por ejemplo, preguntarse si toda la información que se dice me queda clara. Si no les queda claro algo, como veíamos recién, la importancia de clarificar la idea es un buen punto para hacerlo, ¿ya? También, por ejemplo, en este caso es vincular aquello que voy leyendo que es nuevo con aquello que yo ya sé, o vincular un párrafo con otro, establecer relación entre la idea principal y la secundaria, ¿ya? Es súper importante siempre monitorear tu propia lectura, hacerte preguntas sobre lo que vas leyendo, ¿ya? Y finalmente, después que uno termina de leer un texto, el después de la lectura, es preguntarse, ¿conseguí mi propósito? Eh, ¿Estoy de acuerdo con lo que dice el autor? ¿El texto era adecuado? ¿Estaba bien escrito, por ejemplo? ¿Cuál es la estructura del texto? ¿Era un texto expositivo? ¿Era un texto argumentativo? ¿Era un texto literario? ¿Ya? Evaluar críticamente el texto, o sea, cada parte de la lectura tiene sus propios pasos y procesos, ¿ya? Bien, vamos a aplicar esto de las preguntas y respuestas a un texto, que es un texto un poco más complejo, ¿ya? Que también abarca algunos términos que son conceptos que les puede complicar, pero la idea es ir descifrando el texto, ¿ya? El texto dice así: caos y abismo se hallan íntimamente conexionados entre sí. Está hablando de dos palabras claves, ¿cierto? La palabra caos y abismo. Después la define. Caos, del griego caos, era y significaba dentro de la cosmología helénica, dentro del mundo de los griegos, ¿ya? El espacio inmenso y vacío que existía antes de la creación del mundo. Ahí nos está aclarando que el concepto de caos es previo a la creación del mundo según los griegos, siendo precisamente el avisos, ese inmenso vacío insondable por carecer de límites y fondo, su más estricta representación. Entonces, después nos habla de la definición de la palabra abismo, que era representación del caos, representación de la nada, o lo que estaba previo al inicio del mundo, a la creación del mundo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ya el tema. ¿De qué trata el texto? ¿Cierto? De la relación entre caos y abismo. ¿Ya? Sería nuestra primera pregunta. Después vamos avanzando. El término abismo, etimológicamente se refiere al origen de las palabras, era un vocablo compuesto por la partícula privativa a. A en griego significa sin o negación de algo. ¿Ya? Y visos, ¿cierto? Es la base, asiento o fondo, fundamento. ¿Ya? Y de ahí viene la palabra avisos, que deriva en abismo. Siendo, por tanto, traslaticiamente sinónimo de lo inmostrable, de lo insustentable y por ende de lo indemostrable, ya que resultaba imposible traer a la luz y por tanto a la vista lo que en su radical y tenebrosa oquedad de su vacío se resistía y negaba a ello. Entonces lo que explica después es cómo el término abismo ya se relaciona con el caos, ya lo vuelve a explicar, ¿ya? En el tercer párrafo dice, el abismo y el caos, por eso mismo, además de ser opacos e inasibles, de ser oscuros, ¿verdad? Y difíciles de alcanzar y conocer, provocan la aversión y confusión de pensar. El pensar lo traduce en logos, en tanto que ese logos o pensar encarnaba la modalidad de un ver eidos y su potencia inteligibilizadora, la capacidad de conocer, provenía de la luz, del sos, ya que debido a esto aquellos resultaban impenetrables
para sus potencias indominables dentro de sus límites. Ya, lo que está diciendo ahí es que asocia el concepto de caos con la oscuridad también. Ya. Entonces, para entender ese texto, que aparentemente es un poco más difícil, teníamos que preguntarnos primero cuál era el tema del texto. El tema, como les decía, era la conexión que había entre caos y abismo, ¿ya? Que tenía que ver con este vacío y que el abismo era la manifestación del caos, ¿ya? Entonces, después que respondíamos al tema, teníamos que preguntarnos cómo se relacionan el caos y el abismo, ¿ya? Habíamos dicho, ¿cierto?, que la relación era que el caos era un espacio inmenso que existía antes de la creación, era un espacio vacío, ¿cierto? Y el abismo era la forma de representar ese caos, ese vacío. Y también se caracteriza, y aquí se relaciona con el otro término de oscuridad después, que era el lugar donde no entraba la luz y por ende conlleva el caos y desconocer las cosas. Después, ¿qué pregunta podríamos hacernos? ¿Cuál es la relación entre abismo y oscuridad? Porque el texto después, en el tercer párrafo, nombraba la palabra oscuridad. ¿Ya? Cierto. Ahí la relación es la siguiente. El abismo era la representación del caos, en él no entraba la luz. Entonces la oscuridad es la ausencia de luz, donde se provocan las confusiones. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, estaban muy relacionados los dos conceptos. ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo se relacionan los otros dos conceptos que hablaban en esos párrafos de luz y logos? ¿Ya? De la siguiente manera. Logos era la confusión al pensar, es decir, la oscuridad, sería equivalente a la oscuridad. Y la luz representaba el saber, el conocimiento. Entonces, ahí estamos hablando de que estos términos, ¿verdad?, se relacionaban entre sí. Ese es un ejercicio cuando tengan que leer textos más complejos, ¿ya? Pero eso en realidad era para entender cómo se relacionaba la habilidad. En síntesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre acostumbrarnos a destacar, a subrayar las palabras clave de un texto, ¿ya? También a veces lo importante que es resumir en un texto, es decir, extraer las ideas principales para diferenciarlas de las secundarias. Cuando un texto ocupe palabras muy difíciles, explicar esas mismas palabras en nuestros términos, ya eso significa hacer un parafraseo o paráfrasis, ¿ya? Cuando estemos estudiando un tema, por ejemplo, y nos cueste entender los conceptos, investigar esos conceptos en un diccionario, en internet, etcétera, y después volver a releer el texto, es decir, clarificar, y por último vimos realizar preguntas y respuestas, ¿ya? Para ir viendo cuánto vamos comprendiendo de un texto, ¿ya? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Va quedando claro? ¿Qué les parece? ¿Lo encuentran útil? ¿Qué piensan? ¿Va quedando claro lo de las estrategias? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Bien. Nos queda ver una última parte de la guía, ya. Así que para aprovechar el tiempo, porque nos van quedando acá 10 minutos, vamos a salir y volvemos a ingresar, ¿ya?